La era de Arturo Ortega al frente de Chivas ha llegado a su fin. Tras un torneo complicado, marcado por la eliminación ante su acérrimo rival, Atlas, la directiva rojiblanca ha decidido tomar medidas contundentes para reestructurar al equipo de cara al próximo torneo. Ortega, quien asumió el mando del primer equipo en un momento de crisis, fue destituido después de 7 partidos que dejaron un sabor amargo tanto en el vestidor como en la afición. El anuncio fue hecho a través de un comunicado en redes sociales, donde el Club Deportivo Guadalajara agradeció a Ortega por aceptar el reto en un momento tan complicado. Le agradecemos su trabajo como hombre institucional y el haber asumido el reto cuando se le necesitó, decía el mensaje oficial. Sin embargo, los resultados no fueron suficientes para mantenerlo en el cargo. Arturo Ortega tomó el timón del equipo tras la polémica salida de Fernando Gago, quien dejó a Chivas para cumplir su sueño de dirigir a Boca Juniors. Ortega, que venía destacándose al frente del Tapatío en la Liga de Expansión, aceptó el desafío con la esperanza de enderezar el rumbo del equipo. A pesar de su entusiasmo y esfuerzo, el torneo fue decepcionante, con un balance de 3 victorias, un empate y 3 derrotas. El principal problema del equipo bajo el mando de Ortega fue su incapacidad para competir contra los equipos mejor posicionados de la tabla general. Entre los tropiezos más significativos están la derrota ante Atlético de San Luis por la mínima diferencia y el descalabro en el partido de play-in contra Atlas, que culminó con un doloroso 2-1 en contra. Además, un empate sin goles frente a Pumas reflejó la falta de contundencia en momentos clave. La eliminación de la Apertura y la falta de resultados positivos han llevado a la directiva, encabezada por Amaury Vergara, a buscar un cambio en la dirección técnica. Según el comunicado, en los próximos días se dará a conocer al entrenador que liderará al equipo en el Clausura 2025, un torneo en el que Chivas buscará redimirse y recuperar el protagonismo que su afición espera. El ciclo de Ortega será recordado como un intento valiente, pero insuficiente, para superar una temporada cargada de obstáculos. Ahora, la atención se centra en el futuro y en quién será el elegido para devolverle la competitividad al equipo. Esto plantea una pregunta interesante para los aficionados: ¿qué perfil de técnico necesita Chivas para salir de esta crisis? ¿Deberían buscar a alguien con experiencia probada en la Liga MX o apostar por una figura internacional que aporte una visión fresca al equipo? La situación en torno a Javier Chicharito Hernández y el Club Deportivo Guadalajara ha dado mucho de qué hablar en los últimos días. Tras los eventos ocurridos en el enfrentamiento de Chivas contra Atlas en el play-in, la comisión disciplinaria no tardó en tomar medidas. Entre sanciones, advertencias y una investigación abierta, el panorama para el equipo rojiblanco se ha tornado complicado. Todo comenzó con la reacción del Chicharito durante el polémico final del partido. Hernández fue expulsado tras reclamar airadamente el penalti que, en los últimos minutos, selló la eliminación del rebaño. Según el reporte arbitral, el delantero se dirigió a los oficiales con palabras ofensivas, incluyendo: "son unos pinches malinchistas de mierda". Estas declaraciones le valieron una sanción económica, cuyo monto exacto no ha sido revelado, además de quedar señalado por transgredir el reglamento de sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol. La comisión disciplinaria, además, emitió una advertencia al Club Guadalajara, dejando claro que futuras conductas similares por parte de sus jugadores podrían derivar en sanciones más severas para la institución. Este llamado de atención pone a Chivas en una posición delicada, especialmente considerando que el comportamiento de sus futbolistas y afición está bajo una lupa cada vez más estricta. Pero la controversia no termina ahí. Durante el clásico tapatío, se reportaron hechos violentos en el Estadio Akron que han llevado a la comisión disciplinaria a abrir una investigación formal contra el club. Entre los incidentes, el más grave involucra la agresión con arma blanca a un aficionado visitante. El video del momento circuló rápidamente en redes sociales, mostrando cómo la situación escaló sin una intervención efectiva por parte de la seguridad del estadio. La víctima, un padre de familia, narró su experiencia en sus redes sociales, explicando que todo ocurrió mientras intentaba proteger a su hijo. Las heridas que sufrió incluyeron una perforación en el pulmón derecho. Según su relato, la atención médica en el estadio fue inadecuada, limitándose a gasas sin equipo suficiente para tratar sus lesiones. El aficionado tuvo que trasladarse por sus propios medios para recibir atención médica adecuada. En su publicación, dejó un mensaje contundente: "Creo que me retiro de ir a los estadios de fútbol mexicano. Todo esto por defender a mi hijo. Qué bueno que fui yo y no él".
Estos eventos han puesto a Chivas en el centro de un escándalo que va más allá del terreno de juego. Por un lado, el comportamiento de jugadores como el Chicharito refleja un problema de disciplina dentro del equipo. Por otro, la falta de medidas efectivas para garantizar la seguridad en el estadio señala un tema crítico que la directiva deberá abordar con urgencia. La afición, mientras tanto, está dividida. Algunos justifican la reacción de Hernández como una muestra de pasión por la camiseta, mientras que otros critican su falta de profesionalismo en un momento crucial. En cuanto a la seguridad, los seguidores de ambos equipos exigen respuestas claras y acciones contundentes para evitar que incidentes como el ocurrido en el Akron se repitan. Esto nos deja con una pregunta que seguramente resonará entre los seguidores del fútbol mexicano: ¿cómo debería Chivas enfrentar estos desafíos para restaurar la confianza de su afición y evitar sanciones que puedan afectar aún más su reputación? ¿Es momento de reestructurar su enfoque dentro y fuera del campo? La eliminación de las Chivas en el play-in de la Liga MX, a manos de su eterno rival Atlas, dejó una profunda herida en la afición rojiblanca. En un partido que se decidió de forma dramática en el último minuto, un penal cometido por Antonio "Pollo" Briceño fue el golpe final que selló la derrota del rebaño en el clásico tapatío. Mientras las Chivas enfrentan la frustración de un semestre decepcionante, el Atlas celebra con euforia, y una figura emblemática de los zorros no perdió la oportunidad de disfrutar el momento desde la distancia: Julián Quiñones. El delantero, ahora militando en el Al-Qadisiyah de Arabia Saudita, aprovechó las redes sociales para lanzar un mensaje que encendió los ánimos. En respuesta a una publicación de los zorros, Quiñones escribió: "Algo normal. Te quiero", un comentario que resonó como un dardo envenenado para los seguidores del rebaño sagrado. Su publicación rápidamente se hizo viral, recordando su paso exitoso por el Atlas y los títulos conseguidos con el club que rompieron una sequía de 51 años sin levantar el trofeo. Julián Quiñones no es ajeno a la polémica con Chivas. Antes, durante un enfrentamiento en la fase regular del torneo, ya había calentado los ánimos con un comentario que desató una ola de reacciones en redes sociales. Tras una victoria de los zorros en el estadio Akron, Quiñones escribió: "Contratan a Amazon Prime para que hablen de ellos siempre, jajaja", y los comentaristas, una burla que provocó insultos y críticas por parte de la afición rojiblanca. Estas provocaciones han consolidado su figura como un villano recurrente para los seguidores de Chivas, tanto por su paso en el Atlas como por su reciente etapa en América, donde también destacó en clásicos ante el rebaño. Mientras Quiñones disfruta del descalabro rojiblanco desde la distancia, Arturo Ortega, técnico interino de Chivas, ofreció sus impresiones tras la derrota. En conferencia de prensa, Ortega calificó el resultado como injusto y cruel, dejando claro que el equipo se va profundamente dolido. Sin embargo, más allá del marcador, Ortega también reconoció los problemas que afectaron al club durante el torneo. La salida del director deportivo y del técnico titular, seguida por su propia gestión interina, dejó al equipo en una situación de vulnerabilidad que complicó su desempeño. Las palabras de Ortega reflejan una realidad innegable: el Apertura fue un torneo lleno de desajustes para Chivas. Desde la inestabilidad en la dirección técnica hasta los altibajos en el rendimiento del plantel, el equipo nunca logró consolidar un proyecto que les permitiera competir al máximo nivel. Ahora, con la eliminación consumada, el club enfrenta una etapa de reestructuración en la que será crucial tomar decisiones acertadas para recuperar la confianza de la afición. El mensaje de Quiñones, aunque polémico, es un recordatorio del impacto emocional que el clásico tapatío tiene para ambas instituciones. Para Chivas, el reto es claro: aprender de los errores, superar las divisiones internas y reconstruir un equipo que pueda volver a competir con orgullo en la Liga MX. Esto nos deja con una pregunta para la afición rojiblanca: ¿qué cambios debe hacer Chivas, tanto en la cancha como en su estructura directiva, para recuperar su lugar como protagonista en el fútbol mexicano? ¿Creen que una rivalidad tan intensa como la del clásico tapatío será el motor que impulse al equipo hacia una renovación profunda? ¿Qué opinan sobre las últimas noticias que hemos compartido? Nos encantaría conocer su perspectiva y escuchar sus opiniones detalladas. Sus comentarios son muy importantes para nosotros y nos ayudan a ofrecerles contenido que realmente les interese. Déjenos saber lo que piensan y compártanlo con otros fanáticos.